Buen día, difusión, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido, Esta es la mañana del día miércoles 11 de noviembre del año 2020. Y desde acá, desde la ciudad de Campana, te bendecimos en el nombre de Jesús y te abrazamos y te recordamos o te decimos, si no te lo dijeron, que Jesús te ama. No sabemos cuándo vas a escuchar este video, no sabemos cuándo lo vas a ver, pero en el momento que lo veas, entendé que Jesús te ama. Así que desde acá, desde Campana, te abrazamos en ese nombre. Bueno, en el día de ayer fue un día muy particular, un día de amigos, ¿verdad? Arranqué en la mañana con un querido amigo que me manda un poema de Borges, con el escritor argentino, llamado Carta a un amigo. Qué maravilloso. Léalo después si querés, pero qué interesante. Después a media tarde o después del mediodía, más o menos por ahí por las 4, vino otro amigo y bueno, pudimos charlar un poquito, ¿verdad? Y bueno, y después a la noche también, una charla de vereda con otro amigo. Qué interesante. Ahora, el amigo de media tarde me comentaba y me decía, comenzaba y como que expresaba este sentimiento y esta creencia de que la iglesia original, la iglesia de Cristo Jesús, es una máquina, es un organismo de desarrollo integral de los individuos, ¿verdad? Y cuánta verdad, ¿no? Y un poco hablamos que muchas veces las iglesias nos enfocamos en el desarrollo espiritual, lo cual está muy bueno, ¿verdad? Pero qué interesante es ver los amigos de Jesús, los discípulos de Jesús, y ver de que esta primera iglesia, ¿verdad? La iglesia que se constituye ahí en Pentecostés, en el libro de los Hechos, léetelo después, capítulo 1, 2, 3, 4, poderoso, hay muchos conceptos, el concepto de la iglesia, el concepto de la membresía a través del bautismo por inmersión, cuántas cosas, pero el punto es la oración, también hay muchas cosas, pero el punto es esto es lo que decía mi amigo Marcelo que me mostraba, ¿no? Y que charlábamos. Cuando vemos ahí en el capítulo 4 de Hechos, que vemos a Pedro y a Juan que van a la hora de la oración, dicen, van a la hora, a las 3 de la tarde a la hora de oración. Los judíos tenían 3 horas, 3 tiempos establecidos para la oración. La mañana, cuando salía el sol, la vespertina después del almuerzo, tipo 2, 3 de la tarde, que eran las 3 de la tarde, y a la noche. Qué lindo, y tenían un lugar, también qué importante para nosotros saber de que es importante orar. Tenían un lugar y se juntaban a orar. ¿Cómo hacemos en Zoom? Qué maravilloso es esto, no perder ese entendimiento, ¿verdad? Que los primeros discípulos, los que eran justamente judíos mesiánicos, quiere decir judíos, pero que creían en Jesús, habían sido renovados por el Espíritu Santo y ya eran iglesia, habían recibido el Espíritu Santo allí en Pentecostés y bueno, de ahí arranca entonces la iglesia. Qué interesante esto. Ahora, ahí está, vamos a cortar, ahí. Entonces, qué interesante que ellos van a la oración y dicen que van al templo llamado La Hermosa ahí en Jerusalén y dice que en la puerta había un hombre, un mendigo, mendigando, pidiendo, ¿verdad? Y cuando dice que cuando los ve, el mendigo los ve, les pide, ¿verdad? Y extiende su mano. Y dice que Pedro y Juan, fijando los ojos sobre este muchacho inválido, ¿verdad? Le dicen, mírame. Y le dice, ni plata ni oro tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Dice que le tomaron de la mano y él saltó y se le enderezaron los tobillos, se fortificaron las piernas, ¿verdad? Y corría y dice que entró con ellos al templo La Hermosa y adoraba a Dios. Y dice que la gente se asombraba y wow, ¿verdad? Un montón de cosas. Pero también
vemos que a mucha gente eso no le gustó. Estaban los religiosos, los sacerdotes, ¿verdad? Todos estos que fueron, ¿verdad? Y dice que todavía estaban hablando, Pedro y Juan, los amigos de Jesús, discípulos de Jesús. Dice que vinieron y lo prendieron, los agarraron, los llevaron, los pusieron en cana, los metieron en cana. Y como era noche, lo pusieron ahí adentro. Y a la mañana, dice que estaba Caifás, estaba otros, ¿no? Otros de ahí, lo juzgan, ¿verdad? Y dice algo que es muy interesante. Míralo después, si te parece, Hechos 4, verso 13. Dice que Pedro y Juan hablaban con denuedo. Y dice que se asombraban estos jueces y teólogos, sacerdotes, como Caifás, el sumo sacerdote con toda su formación. Se asombraban porque reconocían, sabían que Pedro y Juan eran sin letras, no tenían escuela, no habían estudiado, pero se asombraban de cómo ellos hablaban. Y dice, me encanta cómo termina, dice, y reconocían que habían andado con Jesús. Una iglesia que anda con Jesús, una persona que anda, que está encarnada y que vive en comunión con la cabeza de la iglesia, que es Cristo Jesús, y en comunión con el cuerpo de la iglesia, con la iglesia que es el cuerpo de Cristo, anda con Jesús. Y lo que tiene esto es que tiene un efecto de desarrollo integral. No solamente lo espiritual, que evidentemente lo tenían, estaban poseídos por el Espíritu Santo, pero tenían elocuencia, tenían coraje, sabían hablar bien, hablaban, y se asombraban. Qué importante entender de que la iglesia que Jesús quiere es esta iglesia. Es la iglesia que estimula a las personas en el Espíritu, que le ayuda a las personas a moverse de donde están a donde Dios quiere que estén, en todas las áreas de la vida. En la vida, en lo espiritual, en lo emocional, en lo intelectual. Y esta es una iglesia que te va a motivar a que te desarrolles. Porque cuanto mejor preparado estés, también en lo secular, más relevante vas a ser y de más beneficio para la comunidad donde Dios te plantó serás. Cuando hablo de la comunidad, no hablo de la comunidad de la iglesia solamente. Hablo de la comunidad de tu ciudad, de tu provincia, de tu pueblo, de tu nación. Qué interesante es que entender que el poder del Evangelio es integral. Y esa es la iglesia que viene. Y esa es la iglesia que Dios nos está mostrando, diciendo, ¿saben qué, muchachos? Tenemos que volver a la iglesia nuevotestamentaria. A una iglesia poseída por el Espíritu Santo, que perseveran en la doctrina de los apóstoles, que cree en la carrera apostólica, ¿verdad? Que vive unida, que tienen las cosas en común, que se ayudan los unos a los otros. Y mientras que hablo, medio me emociono porque hemos recibido mucha ayuda. Y qué lindo, y gracias, porque así es la iglesia. Así que quédate con este pensamiento, con que Dios quiere moverte de donde estás a donde Él quiere que estés. Y esto no es solamente lo espiritual, Esto no es solamente que leas la Biblia, lo cual está muy bien, por supuesto, pero Él quiere desafiarte. Dios te va a desafiar. Él quiere desafiar tu mente, quiere desafiar tus emociones. Él quiere que hagas esa carrera, que gradúes en esos estudios, en esa universidad, en esa maestría, en ese doctorado. Él quiere que alcances esa posición en el trabajo. Él quiere que todas esas cosas. Hay sueños en tu vida que quizás vos ya los pusiste en el estante y ya dijiste, bueno, ya no van a pasar. Son sueños que Dios puso en el pasado, ¿verdad?
Y Él quiere que sucedan. Pero como decimos a menudo, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no es un Dios de vagos. No es de vagos, no es un Dios de vagos. Nunca va a hacer por mí lo que yo tengo que hacer por mí, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos en la Biblia de eso, no es el momento ahora. Pero qué interesante es que entiendas que cuando vos haces lo posible, es cuando es allí y solo allí, cuando entonces puedes ver lo imposible de Dios. A veces queremos ver lo imposible, que Dios haga lo imposible, pero nosotros no hacemos lo posible. Nosotros tenemos que hacer lo que está a nuestro nivel, a nuestras posibilidades. Qué bueno que también que animes a tu esposa, que animes a tu esposo, que animes a tus hijos, que animes a tus vecinos, que animes a los compañeros de laburo, a tu jefe, a tus vecinos, que los alientes, que seas una persona que da ánimo, no que le muestra las cosas que no hace del todo bien, porque eso lo ve cualquiera. O me hace acordar de Bernabé. Bueno, no vamos a hablar de Bernabé. Es un hermano mayor que está en la Biblia que a mí me alucina. Así que bueno, que tengas un día de bendición. No te olvides que hoy a las 17 horas, a partir de las 17 más o menos, se ponen en las redes, ya sea en Facebook, en WhatsApp y por ahí también el discipulado. Qué importante que como estos amigos de Jesús, Pedro y Juan, estaban juntos y se discipulaban, eran discípulos, que vos también puedas hacer también lo mismo. Que tengas un día de bendición y seguimos en contacto. Gracias.